Introspectiva, profesor Ramón Herrera Díaz, entre la educación y la política. Proveniente de un pueblito del estado de Veracruz, Ramón Herrera Díaz llegó como maestro de educación primaria rural a la región de la cuenca del Papaloapan. Su destino y su futuro fue forjado por las enseñanzas normalistas. Por más de 2 décadas impartió clases de historia y civismo en la Escuela Secundaria Técnica número 2, viendo pasar muchos jóvenes que en la actualidad son profesionistas, políticos o empresarios. Su vida se dividió en 2 pasiones, la enseñanza y la política, a la cual entró por casualidad y ahí se quedó, teniendo una carrera en el servicio público de la mano del PRI, del cual advierte que por el bien de México no debe volver a ganar la presidencia de la República. Personaje cercano al fallecido Fernando Bautista Dávila, señala que el davilismo no existe. El profesor Herrera cree que el extinto edil tenía todo para ser gobernador de Oaxaca. Yo soy un maestro de educación primaria inicialmente. Yo soy originario de un pueblo del estado de Veracruz. Mis compañeros, mis amigos se burlan inclusive de mí cuando les digo yo soy de Zapotal y me preguntan por dónde queda ese lugar. Yo les contesto que Zapotal es un pueblito de menos de 500 habitantes. Está es del municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz. Forma parte de la región de Poza Rica. Yo por eso cuando me preguntan de dónde soy, les digo yo soy de por allá de Poza Rica. Pero no es porque me avergüence de mi pueblito, ¿verdad? Lo digo porque es el pueblo más conocido por ahí. Yo nací en 1951. Ahorita en 1951 tengo entendido que fue la última vez que el Atlas fue campeón del fútbol mexicano. Pues yo nací en el año en que el Atlas fue campeón. El 31 de agosto, una familia humilde, venida menos por, pues, mi papá, no tuve la oportunidad de conocerlo, porque él, pues, fue reprimido en una lucha allá en mi pueblo. Y entonces, pues nosotros desde pequeños tuvimos que nadar contra la corriente, ¿no? Una familia de 7 hijos, mi mamá, doña Elodia, mi papá Siriaco, difunto. Pues la verdad, la situación desde pequeños fue muy difícil, pero muy feliz, ¿no? Se vive feliz. No es cierto que la pobreza necesariamente traiga infelicidad. Hay que luchar, la familia lucha. Pero yo recuerdo muy bien mi infancia cerca del río, los recreos, en lugar de correr en las canchas, saliendo, cuando tocaban la campana para salir al recreo, salíamos corriendo al río, ¿no? A nadar. Teníamos medido el tiempo de media hora, ya faltando 10 minutos, 5 minutos nos vestíamos y regresábamos. De por allá soy yo del estado de Veracruz, Arturo. Bien. Esa es parte de su infancia. ¿Qué más recuerda usted de esa infancia, pues, tan especial que usted acaba ahorita de rememorar? Recuerdo muchas cosas. En primer lugar, a diferencia de la actual juventud, una dirección muy firme por parte de mi mamá, de mi hermano el mayor. Fuimos criados demostrando, porque teníamos que demostrar respeto por los demás, ¿no? La hora de llegada a la casa, la máxima, era a las 10 de la noche, no podíamos salir de ahí, pero con entera libertad y felicidad salíamos a correr entre los amigos. Muy difícil nos tocó a nosotros, inclusive fuimos despojados en su momento de algunas propiedades que teníamos y pero yo en lo particular fui muy feliz en mi infancia.
Recuerdo al líder de nosotros, Roberto Pérez Ramos, todavía doy su nombre porque era el que nos dirigía, el que preparaba, llevaba el balón, llevaba nos decía que teníamos que jugar, a dónde nos teníamos que esconder. O sea, mi recuerdo para él precisamente porque fue una infancia muy, muy, muy bonita. Cuéntenos acerca de, en esa infancia, pues también usted tuvo su educación primaria, secundaria. ¿Cómo pasó esa etapa y hasta pues que se convirtió usted en profesionista? En el pueblito donde yo soy, Zapotal, se daba hasta cuarto año un maestro, el maestro Honorato. Yo lo recuerdo también con mucho cariño porque él llegó inclusive a ayudarme con cuadernos y todo, ¿no? Estudié hasta cuarto año. Recuerdo que los exámenes el maestro nos los hacía, no como ahora, sino que llamaba a nuestros padres, ¿no? Y decía, a ver, Ramón, suma lo que está ahí en el pizarrón, ándale. Y mi hermano sentado ahí viendo cómo estaba yo sumando y me ponía nervioso, ¿no? Pero así como yo estaba, la situación era para todos. O sea, el examen para nosotros era en presencia de nuestros padres, ¿no? Y pues, mi hermano veía que yo sabía hacer las cuentas y yo me convertí prácticamente en esos 4 años en el mejor estudiante de ahí, del rancho. Eso provocó que cuando yo llegué a cuarto año y terminé cuarto año, mi hermano Alejandro, que era el que nos sostenía y nos ayudaba, me dice, pues fíjate que voy a ir a trabajar a Gutiérrez Zamora, que era la cabecera municipal. Voy a trabajar, dice, para que tú tengas la oportunidad de terminar tu sexto año, tu quinto y sexto año. Soy uno de los primeros ahí en el ranchito en salir a estudiar a Gutiérrez Zamora, aunque está a 8 o 10 kilómetros de Zapotal. Para nosotros que estábamos en una situación muy difícil, era ir a Gutiérrez Zamora a estudiar quinto y sexto año. Fue un triunfo grande. Terminé quinto año, sexto año, y ahí es donde empieza la realidad, porque termino el sexto año y ahí hay 3 destinos para todos en aquel tiempo, ¿no? En primer lugar, salías de la primaria y tenías la opción de irte a Poza Rica, de paletero, trabajar en las casas. Segundo, pues era irte a México, pero allá pues, a ver si te podías conseguir un trabajo en una fábrica para Y la tercera, la más segura, era irte a cortar naranjas, subirte a los árboles y a cortar naranja y llenar tortones y un montón de carros que iban, porque se produce mucho la naranja allá en mi pueblito. Y entonces yo para nada de eso era bueno. Yo tenía miedo de ir a trabajar al campo, ¿no? Un padrino mío me dice, fíjate que le dice a mi hermano jugaba béisbol y mi padrino también ahí, le dice, ¿y por qué no mandas a Ramón a presentar examen a una escuela normal que estaba en Perote, Veracruz, en aquel entonces? Y dice, nada más que pues hay que ganarse una beca. Si se la gana la beca, ahí estudia, le dan de comer, le dan dormitorio, le dan plaza para trabajar y todo. Yo voy a presentar examen. En ese año entramos 90 para estudiar la carrera de maestro, pero presentamos examen cerca de 1000 gentes. Presento el examen, y yo dije, no, pues aquí. Yo ya me imaginaba que me iba a regresar yo a ir a cortar naranja a mi rancho, ¿no? Y de repente cuando dan el resultado, pues escucho mi nombre, ¿no? A partir de ese momento mi vida cambió, ¿no? Porque me gané una beca en una escuela normal, tipo Ayotzinapa, con internado. Y así me estudio la carrera de maestro ahí,
1965. Por ese año ya los jóvenes estaban manifestando en contra de lo establecido, en contra del Estado, cómo estaban las cosas. Llego a estudiar ahí, porque antes se estudiaban 3 años de secundaria y 3 años de normal. No había preparatoria intermedia, o sea, en 6 años tú ya terminabas la carrera de maestro. En 1968, cuando se dan los movimientos medios difíciles en el país, nosotros todavía chamacos ahí, vimos cómo la escuela de nosotros fue allanada por el ejército. Llegamos y unos soldados me dijeron: aquí están tus cosas y te retiras. Yo le dije: bueno, pero yo estoy estudiando aquí. Y no, usted se retira. Nos fuimos, nos replegamos a Perote, que está ahí cerca, y ahí había una comisión que nos dijo: tú te vas a tal lugar, tú te vas a tal lugar y tú te vas a tal lugar. A mí me mandan al MESH Hidalgo. Yo termino la carrera de maestro en el MESH Hidalgo. En 1971 fui la última generación que estudió con el programa de 3 años de secundaria y 3 de normal. A partir de 1971 ya metieron preparatoria, se hizo más difícil, ¿no? Es así como me recibo yo de maestro, y pues de alguna manera cambia mi vida, porque pues ahí en la escuela se nos acusaba de que ahí nos adoctrinaban, nos enseñaban a ser guerrilleros y todo. La verdad es que todavía existe esa organización, la FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y el COPI, que era un club en donde cada semana, aparte de las clases que nos daban nosotros de ciencias sociales, de geografía, de ciencias políticas, nos enseñaban la historia y la situación política del país, ¿no? Iban gente de dirigentes de la FEXUM, y pues nos enseñaban, estudiábamos a Lenin, a Marx, a Engels, y discutíamos, y los maestros nos decían. Yo recuerdo que algo que se me quedó en la memoria, que el maestro de ciencias políticas nos decía: vas a salir, te vas a ir a trabajar, y al primero que vas a encontrar es al cacique del pueblo, porque siempre en cada pueblito hay un cacique que domina a los demás y que los tiene martirizados. Y nos decía: es tu obligación ir a luchar en contra de ese cacique. Así que ya sabes a lo que vas. Y después te vas a encontrar a la iglesia, porque la iglesia se apoderan de la mente del pueblo, los tienen dominados. Tendrás que ir a luchar contra la iglesia. O sea, nos adoctrinaban de esa manera. Esos somos de ahí venimos, de ahí vengo yo como maestro de primaria, con ese pensamiento, ese estudio que nos daban a nosotros. ¿Y tuvo usted alguna participación activa dentro de este movimiento? Teníamos participación activa de ese movimiento. O sea, teníamos que participar, en primer lugar, porque los líderes que teníamos eran líderes auténticos, ¿eh? De ese tipo de escuelas viene Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, gente que estudiaron en otras normales igual que yo. Y nosotros teníamos que organizar. Yo participé en varias protestas. En aquel entonces el gobernador de Veracruz, López Arias, era un tipo muy represor, y tuvimos que marchar, y ahí aprendimos a salir a las calles a luchar por el derecho de nosotros, porque en esa escuela el distintivo general era de los que todos éramos hijos de campesinos, de gente humilde, y pues no teníamos nosotros las ventajas que tienen gente de la clase media y eso. Entonces los compañeros, los líderes de nosotros nos incitaban a luchar, a pelear, y si íbamos a una escuela teníamos que estar siempre del lado del proletariado. O sea, ese tipo de
Y sí participamos. Nosotros... ¿Sí le tocó alguna vez algún toletazo? Nos tocó en una ocasión, el primer año que yo estuve en Perote, como anécdota, ¿no? A los 15 días de que llegamos y tomamos posesión ahí en la escuela, yo recuerdo que nos hicieron una asamblea y ahí nos dijeron, compañeros, la situación está difícil, así que vamos a marchar, vamos a luchar contra el gobierno de López Arias. Fernando López Arias era el gobernador. Y yo recuerdo que nos citaron, era un sábado, y los líderes dijeron, los que van adelante son los más pequeños, los de primer año. O sea que me tocó ir hasta el frente de la marcha, nos dieron una cartulina y ahí vamos marchando y nos decían lo que teníamos que gritar y todo. Y las consignas, ahí aprendimos a hacer consignas nosotros. Y llegando a Perote, por primera vez vi un fusil del ejército enfrente de mí, ¿no? El hoyo que vi, lo puedo decir que me dio un pavor tremendo, ¿no? Pero a partir de ahí, nuestra lucha era constante. Participamos varias veces, fuimos a México, andábamos nosotros siempre luchando por la causa de los campesinos, de los estudiantes mismos. Nosotros pasamos una situación muy difícil. A mí me daban cada mes 32 pesos, que le llamaban pre en aquel entonces, para que yo con esos 32 pesos me comprara cosas que yo quisiera, pero me regalaban la comida, me daban dormitorio y todo eso. Pero no, de ahí precisamente viene mi vocación de salir adelante, andar creyéndome necesario para la sociedad. Yo pienso que yo soy útil para la gente y ese es mi pensamiento, ¿no? Ahí lo aprendimos. Profe, ¿y en la actualidad todavía sigue usted teniendo ese pensamiento rebelde en el cual fue pues en aquellos años adoctrinado, sabiendo que pues también uno como ser humano con el paso del tiempo va cambiando su perspectiva y su forma de ver las cosas? Con los errores que uno va cometiendo y que va adquiriendo en la vida, yo creo que todavía sigo siendo rebelde. Nada más que el ímpetu aquel que se tenía ya no se tiene. Pero por eso me gusta ser muy organizado. Yo mi espíritu pedagógico lo utilizo con mis amigos, con mis compañeros. Yo aquí de todos he sabido que yo me agrupo con algunos compañeros jubilados, maestros, y nos reunimos constantemente, buscamos proyectos, andamos, vamos a las comunidades, tratamos de conseguir obras, y siempre como funcionario siempre trato de ayudar a la gente. Yo cuando he tenido la oportunidad de tener alguna función, un cargo, mucha gente va a mi oficina porque yo trato de resolver los problemas a todos. De esa manera creo que sigo yo. Sí. Profe, después de esta etapa de estudiante, llega la etapa como maestro. ¿Cómo fueron sus primeros años como docente? ¿Dónde inició su labor de enseñanza? Bueno, una anécdota también. El Meche donde yo me recibí está en el estado de Hidalgo. Ahí, faltando 3 meses para recibirme como maestro, de México nos mandaron un telegrama donde nos decían que escogiera un oficio donde escogiéramos en orden de prioridad y preferencia en qué estado de la República queríamos prestar nuestros servicios. Nos mandaron nuestra clave de maestros, nosotros salíamos con clave y todo. Entonces yo puse en primer lugar el estado de Veracruz. Yo soy de Veracruz, dije voy a irme al estado de Veracruz. En segundo lugar puse yo el Distrito Federal, porque yo mismo pensé, dije, ni modo que me manden al Distrito Federal a trabajar, ¿no? Son lugares preferenciales. Y en tercer lugar puse yo Morelos. Dije, uno de esos, no me van a mandar a Morelos porque dicen que es un lugar preferencial, no me mandan al Distrito Federal porque creo que es un lugar preferencial. Lo lógico es que me manden al estado de Veracruz.
Pues faltando un mes me llega un telegrama donde me ordenan que me presente al estado de Oaxaca. O sea, no dio resultado mi petición. Entonces me mandan a Oaxaca y en aquel entonces era ministro de Educación Víctor Bravo Aguja. Y todas las generaciones que salían de las escuelas normales, pues las mandaba para su estado, para su pueblo, ¿no? Entonces a mí me tocó llegar aquí. Me dieron la orden para una comunidad de aquí, de la zona de Ojitlán. Llego, conozco al profesor Cifredo Perea Mesa, un grato recuerdo, un gran maestro, un gran dirigente. Le digo, bueno, yo traigo la orden de presentarme a una comunidad aquí de Ojitlán. Y me dice, no, tú no te vas a ir a Ojitlán, tú te vas a ir a Paso Escalera. Paso Escalera es una comunidad de Usila. Afuera de ahí de la supervisión estaban varias autoridades, campesinos, y ya me dice, mira, te vas a ir aquí con el señor. Eran las 4 de la tarde de ese día y me voy a trabajar yo a Usila por primera vez. A mí me toca otro hecho dentro de la educación histórica, porque todavía en 1971 los maestros que están en la educación indígena actualmente y los que veníamos de las escuelas normales, de la educación formal, así se le decía en aquel entonces, trabajábamos juntos. O sea, en la escuela de ahí de Paso Escalera, yo era el director, comisionado, y tenía un compañero de educación indígena. Convivíamos ahí muy bien. En el 72, el gobierno del gobierno federal decide que educación indígena se separe y nosotros sigamos por allá. Entonces, como la escuela de Paso Escalera estaba en el área de educación indígena, tuve que salir de ahí y me mandaron a Ojitlán, a un pueblo que se llama Paso Limón. Ahí trabajé 7 años en Paso Limón. De ahí, gracias a que me gustaba mucho el básquetbol y el líder del sindicato en aquel entonces ahí era basquetbolista, busca la manera que yo me llegue a Ojitlán a trabajar para que yo forme parte del equipo de básquetbol. Llego a Ojitlán, trabajo y de ahí ya con estudios de licenciatura en Ciencias Sociales se inicia el movimiento magisterial en 1980. Yo había solicitado muchas veces que me dieran unas horas para trabajar en secundaria, pues no me hacían caso, yo no tenía las palancas necesarias para trabajar en secundarias. Solamente un amigo que trabajaba, el profesor Armando Fuentes Villatoro, era dirigente de una delegación de secundarias, y un día me manda un mensaje donde dice, oye, ¿quieres trabajar en secundaria? Le digo, sí. Pues hay 42 horas, dice, para que vayas a trabajar, nada más preséntate acá. Nunca me dijo de que yo tenía que meterme por la fuerza a esa escuela, porque la escuela estaba tomada por los padres de familia, había problemas ahí. Entonces me dice, si tú vas, entras y empiezas a dar clases ahí, te quedas con las horas a trabajar en secundarias. Cosa curiosa, yo entré a trabajar en secundarias, es una cosa muy difícil, con 42 horas. Pero entré porque me la jugué, ¿no? Difícil era pasar. Yo de ahí paso a la Escuela Secundaria Técnica número 2, porque precisamente fui a ver al sindicato y le dije, bueno, yo ya hice mi trabajo, yo ya lo que ustedes me pidieron, que yo entrara a trabajar, que organizáramos la gente de ahí, pues yo necesito que me den trabajo acá en Tuxtepec. Mi familia ya estaba en Tuxtepec. Y es así como llego en 1987 a la técnica número 2, y de ahí estuve 23 años, una escuela donde la verdad, yo aprendí mucho, aunque por ahí también, así como aprendí en esa escuela, también pues aporté mi granito de arena, porque es una escuela con muchas responsabilidades y todo, ¿no? Ahí me gustó mucho el deporte, yo dirigía la selección de fútbol ahí. O sea,
me hice gente muy conocida en la educación. Participaba yo en las luchas, fui dirigente sindical, delegacional, varias veces, y yo creo que fue la etapa más hermosa de mi vida, ¿no? El haber sido maestro. ¿Qué otros puestos tuvo como maestro? ¿Fue director? ¿Fue pues maestro de grupo? Cosa curiosa, ¿no? Como yo era, junto con otros compañeros de corte, o sea, mi espíritu era sindicalista, nosotros siempre luchábamos por los derechos de los compañeros. Yo siempre tuve temor de ser director de una escuela. Y mi temor estaba bien fundado, ¿no? Yo decía, si yo llego a ser director, me van a hacer exactamente lo que yo le hago a los directores, ¿no? Entonces, por eso nunca me interesé en ser director, ¿sí? Otros compañeros les gustaba, para mí nunca pasó. Fui maestro de grupo, muy feliz, eso me permitió inclusive que me conociera mucho. La escuela secundaria es muy socorrida, hay muchos padres de familia, muchos alumnos. Ahí conocí a muchas gentes que hoy actualmente son funcionarios, políticos, empresarios, profesionistas, y que hoy me permiten ir a los que saludo, pero la verdad es que yo siempre quise ser jefe, maestro de grupo. Por ejemplo, ya lo tocó usted tantito. ¿Qué significó para usted, pues, dentro de su vida personal y como ser humano, ser maestro, ser el maestro de grupo, ¿no? Estar frente a los alumnos, conocer sus problemas, enseñarlos y, como usted mismo lo mencionó, verlos ahora convertidos en profesionistas y eso? Ser maestro es la historia más grande de mi vida, indudablemente. O sea, yo, si tuviera la oportunidad de volver a empezar, indudablemente buscaría la manera de ser maestro y no cometer tantos errores, porque se cometen, ¿no? Los muchachos siempre, y sobre todo en la etapa adolescente, en la secundaria, siempre van en busca de cariño, acercamiento, comunicación con su maestro, ¿no? Vienen hay veces de casa con situaciones difíciles, y en la educación secundaria yo no sé si así sea en otros niveles, pero en el secundaria es estremecedor la relación que existe entre maestro y alumno. Ahí escuchas tú la historia de los muchachos, sus problemas en casa, cómo van surgiendo. Entonces, yo creo, si yo quisiera darle un adjetivo a esto, yo diría eso fue la historia más grande que he vivido en mi vida. Sí, ser maestro. Los muchachos hoy, parece mentira, ¿no? No se gana mucho, pero, por ejemplo, hoy oigo el doctor fulano de tal, y aunque no son obra mía, porque hay algunos que dicen, no, digo, pero uno contribuye con un poco. Y el gusto de saber que en sus manos tuvo gente muy importante, ¿no? Digo, el mismo presidente municipal actual, el pasado, el antepasado, fueron muchachos que estuvieron en aulas conmigo, ¿no? Conozco gente que, una anécdota se los voy a platicar para que vean ustedes cómo. En una ocasión, un muchacho que, por cierto, vive parece que vive en esta colonia o en el Progreso, era regidor, y yo era director delegado de Coreturo, y cuando hubo un problema por ahí, me atreví a llamarlo y a decirle, fulano de tal, oye, pórtate bien, haz las cosas de esta manera. Y me contestó mirándome a los ojos y me dice, no, profesor, usted siempre me dijo que me rebelara. Y cuando usted me dio clases, usted me dijo siempre que luchara yo no voy a dejar esto, yo voy a seguir luchando por mis compañeros de ahí de la colonia.
Le dije, está bien. Ya no supe qué contestar, ¿no? Pero esa es la cuestión educativa. ¿Cómo llega usted a la política, profe? Bueno, fue de manera circunstancial. En aquel entonces, voy a mencionar el nombre, Guadalupe Abad Ramírez, licenciado Guadalupe Abad, era presidente de la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol. Llego yo a la ETI 2 y con muchachos de ahí de la escuela formo un equipo porque siempre me ha gustado dirigir en deporte. Inscribo mi equipo en la Liga Infantil, Juvenil, y entonces me nombran secretario del comité. El licenciado Guadalupe Abad me pide que yo sea el secretario de la liga. Una de mis funciones era, aparte de levantar actas y todo eso, era que cada miércoles de cada semana yo tenía que subir a pedir el salón del salón que está enfrente de la presidencia municipal, ¿cómo se llama? El Teatro Hidalgo. Ahí estaban las oficinas del PRI, ahí en la parte de arriba. Y yo todos los miércoles subía a pedir el salón para que nosotros pudiéramos sesionar, hacer nuestras juntas. Y en aquel entonces el presidente del PRI ahí era Marcelo Díaz de León. Y siempre me decía, sí, profe, agarren el salón, y ahí teníamos nuestras juntas. Un día me dice, oye, profesor, dice, fíjate que nosotros queremos hacer un torneo de fútbol aquí para el partido. Pues en aquel entonces el único partido que existía era el PRI, no había ni para hacerse de lado, ¿no? Pasaras, hiciera lo que sea, tenías que llegar ahí. Entonces me dice, haz un torneo de fútbol infantil. Le digo, bueno, pues voy a hacer la convocatoria. Hice la convocatoria. No me atrevía a decirle no, porque si yo le decía que no, lo lógico era de que a partir de ese día no me iban a prestar el salón para hacer las sesiones, ¿no? Entonces hago la convocatoria, invito a los equipos, hago el torneo. Pero sucede una cosa curiosa. El primer día que se inaugura el evento, el maestro de ceremonias, que ni recuerdo quién, dijo que presentó a todas las personalidades que estaban en ese evento. Presenta al presidente del PRI, al delegado de gobierno en aquel entonces y todo. Y cuando me toca a mí, dice, bueno, y también presentamos al dirigente deportivo del PRI, al profesor Ramón Herrera Díaz. O sea, a mí nunca me preguntaron nada, ¿no? Pero a mí me presentaron así. Y ya terminando el evento, le dije, oiga, arquitecto, dice que pues yo no, la verdad, yo no quiero, no quiero formar parte del partido porque pues no me interesa. Le dije, pero yo lo voy a ayudar en todo lo que usted quiera. Sí, dice. No me dijo que no, muy inteligente, no me dijo que no. Pasa el tiempo y yo, sin acudir al PRI, pues yo era el presidente, yo era el de deportes del PRI. Y un día hay problemas internos ahí y el secretario general parece que se pelea con el presidente. Y me dice el arquitecto, oye, me gustaría que tú fueras mi secretario general. Le digo, bueno, pero yo, no, dice, tú no te preocupes. Y a partir de ahí me volví priista, sin querer. O sea, no puedo yo hablar mal, ¿no? Yo aprendí ahí muchas cosas, conocí a mucha gente valiosa, me di a conocer. Es así como yo inicio en las lides del partido. ¿Por qué año fue? En 1987, 88, por ahí cuando yo llegué a trabajar de Temazcal para acá. Más o menos. Era presidente municipal el ingeniero Fernández. Yo estuve en la época de Fernández, de Sergio Loyo, en esas etapas. O sea, y pues de ahí me empezaron a dar comisiones. De repente luego me decían, oye, te vas a ir a
de delegado a San Felipe Usila, te vas a ir a Oquitlán, hay que sacar candidatos y tú te vas a la representación de nosotros, y ahí va yo, ¿no? Y ahí va. Y es así como me hago yo de miembro del PRI, de lo que no estoy avergonzado, ¿no? Digo, ahí hay gente muy, muy valiosa, ¿sí? Durante todos esos años, desde que usted inició, pues vimos el Salinato, Zedillo, todo lo que ya conocemos hasta ahorita, todo lo que fue el PRI en México, ¿no? ¿Qué cree usted que le faltó o en qué falló el PRI a los mexicanos? Una excesiva corrupción. Yo vi las cosas yo vi gente que llegó, se dedicó en lugar de representar los intereses de la gente, del pueblo, se dedicaron a administrar la riqueza y el poder económico que existía. La gente se fue cansando, la gente fue viendo que los dirigentes que tenían no se iban a preocupar jamás por ellos. Yo creo que lo que ahogó al PRI fue eso. Porque además, como un antecedente histórico, yo te podría decir, sí es cierto, el PRI es producto de la Revolución Mexicana, pero al final, y leyendo y estudiando la historia de México, al final los que se quedaron con la dirección del partido de la Revolución Mexicana no fueron realmente los que lucharon, no fue Zapata, no fue Villa, no fueron los auténticos luchadores del pueblo. Se quedó una élite superior, y esos cuando llegaron no tenían la sensibilidad suficiente como para luchar por el pueblo que necesitaba de ellos, ¿no? El PRI se fue perdiendo precisamente y se fue ahogando, y lo digo yo con conocimiento, en la corrupción. Todo el que llegaba a ser dirigente del PRI necesariamente tenía que cambiar de estadio de vida, ¿no? Tenía que volverse gente de poder y todo. Así, y me tocó ver gente muy honesta, para mí es un orgullo haber conocido al ingeniero Fernández, por decir, ¿no? Un tipo en toda la extensión. No es historia urbana lo que se cuenta de Fernández, ¿eh? Es una verdadera historia, un luchador social, un señor preocupado por la gente. Pero también me tocó ver gente que iban por otra cosa. Eso fue lo que perdió el PRI. ¿Y sigue siendo usted priista? No, yo precisamente cuando mi renuncia al PRI fue pública, o sea, todo el mundo la vio, los medios lo atestiguaron. O sea, hicimos precisamente porque buscamos nosotros llegar al poder a través de un personaje tan importante en la historia de Tuxtepec como Fernando Bautista Dávila. Se da un rompimiento, y muchos de nosotros que hacíamos el trabajo y la talacha en el PRI para buscar votos para los que llegaban a la presidencia, pues nos hartamos, ¿no? Y llegó el momento en que vimos nosotros, por ejemplo, en Fernando la posibilidad, y vimos y dijimos, esta es la oportunidad para acceder al poder. Se nos cerraron las puertas definitivamente, y es pública y notoria, o sea, está documentado. Por eso hay compañeros que dicen, es que ese es priista. Sí, fui priista. Fui presidente del PRI, fui delegado del PRI varias veces, estuve posiciones en el Estado, ¿sí? Fui funcionario, sí es cierto, pero ahorita no soy priista. Yo renuncié formalmente. Hay otros que no han renunciado y ahí se la llevan, ¿no? Yo sí lo hice. En su época de priista, profe, ¿qué tipo de priista se consideró o considera que fue usted en esa época? Porque como ya usted lo ha relatado ahorita, hubo corruptos, hubo buenas personas. ¿No se salpicó usted de esos excesos que tuvo el PRI cuando fue todo poder? Jamás. O sea, en una ocasión, no quiero decir el nombre, pero en son de broma, alguien dijo que yo era el Flavio Sosa del PRI.
porque en aquel entonces Flavio Sosa dirigió la APO en Oaxaca y todo eso, entonces rebeldía y todo eso. Esa es otra historia. Pero a mí en una ocasión decían que yo era el rebelde, siempre en las asambleas yo levantaba la voz, ¿sí? Y decía de lo que no estaba yo de acuerdo, ¿no? Y entonces yo no tengo nada, absolutamente nada de qué avergonzarme. Yo cuando ocupé una posición en el gobierno del estado en la época de Ulises Ruiz, en Coreturo, por invitación del profesor Armando Fuentes Villatoro, yo me acuerdo que tenía uno que hacer su declaración. Y en son de broma yo le dije cuando le dije, mira, ¿para qué hago mi declaración? Si aquí traigo mi tarjeta, nada más traigo 15,000 pesos, es todo lo que tengo. Y no tengo más, yo vivo en una casa del Infonavit, no tengo ningún terreno extra. En una ocasión, estando en Coreturo, y lo puedo decir así abiertamente, unos dirigentes que hicieron una colonia rumbo a Loma Bonita, me regalaron 2 lotes, me los regalaron. Yo esos 2 lotes se los regalé a Guillermo Sosa Vilaboa. Lo debes de conocer tú, fue periodista igual que ustedes. Se llevaba muy bien conmigo. Yo le dije, oye, fíjate que me están regalando estos lotes. Y yo esos 2 se los regalé a él. Le dije, ahí está, y digo, la prueba en el momento, y quien quiera investigarlo, ahí están las fuentes y todo, ¿no? Yo no he adquirido bienes y actos de corrupción, no he tenido. Hay algunos que me dicen, en los excesos, cuando toma uno una posición y ellos tienen otra, me dice, alguien dijo, que ahí llegó el maestro Rata. Y yo me pregunto, pues, ¿de dónde? No, ¿de dónde? Porque no tengo exactamente lo mismo, y perderían su tiempo si me investigan, ¿no? Porque no van a encontrar nada, ¿no? Profe, ¿cree usted que el PRI pueda volver algún día a obtener la presidencia de la República? Por el bien de México no debe de volver. Yo creo que, porque si regresa el PRI y regresan los que estaban en el PRI, pues sumirían, seguiría lo mismo, ¿no? Hay gente muy positiva dentro del PRI, ¿eh? Hay gente, yo tengo muchos amigos en el PRI. Yo desde este lugar pediría, sería mejor que cambiaran de siglas, que se reinventaran de nuevo. Pero el PRI, como PRI, ya no tiene historia en México. Ese es mi pensamiento. En lo que va de la época de Morena actualmente, llevamos 3 años, medio sexenio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ha visto usted, con toda su experiencia dentro de la política, estos primeros 3 años de gobierno? Creo que lo que distingue, más que Morena, yo quisiera hablar de Andrés Manuel López Obrador, porque para mí Morena es Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahorita Morena no ha demostrado ganar una elección. Ahorita tiene en Oaxaca la oportunidad de demostrar que sí puede ganar una elección. Sí. Todo lo que Andrés Manuel ha hecho, presidentes municipales, ha hecho diputados, senadores, pero es la imagen de él la que mantiene el prestigio de Morena. No quiero decir que Morena sea negativo, tiene la oportunidad de demostrarlo a partir de ahora. Tiene varias cosas. El solo hecho de la estrategia, por ejemplo, yo valoro mucho la estrategia comunicativa que tiene. Antes, un presidente de la República era casi un dios. Yo todavía recuerdo con tristeza un informe de gobierno de José López Portillo. Era una marcha que parece que estabas viendo tú una corte faraónica, ¿no? Hoy es más fácil hablar con Andrés Manuel López Obrador que con cualquier diputado o senador.
o presidente municipal. O sea, eso para mí es positivo. Por ejemplo, el hecho de que haya enfrentado esta pandemia yo no me imagino que esta pandemia hubiera dado en una época de un presidente priista, ¿no? De la corte. El país estuviera endeudado, se había pedido dinero por todas partes. Ahorita de manera correcta creo que se está llevando, no hay crecimientos porque la situación está difícil para todos y no tan solo para México, para todo en el mundo la situación es así. Hay cosas muy grandes, la lucha por favorecer a los pobres, los programas que se ha implementado. Hoy los ancianos que antes eran olvidados hoy ya reciben un apoyo, ya tienen la seguridad de que se van a alimentar. O sea, hay cosas muy buenas en Morena por Andrés Manuel López Obrador. El manejo económico y sobre todo la lucha contra la corrupción. Eso es. Pero también veo cosas negativas. O sea, la misma oportunidad, aquí es donde yo veo un poquito mal, porque por todo lo que hace Andrés Manuel y Morena por nosotros, está bien correspondido, ¿eh? Nosotros hemos llevado al poder a gente que en ocasiones ni lo merece, ni merece estar con un perfil bajo. Pero que porque Andrés Manuel López Obrador nos pida el voto, nosotros votamos por sus proyectos, ¿no? Eso lo tenemos que ver. Hay gente que llega a una posición de esas sin saber a qué van. Pero, por ejemplo, a mí en lo particular no se me hace correcto ir a votar en contra de Andrés Manuel López Obrador en un momento dado. Voto por él. Eso sería una cuestión negativa. En sí ya es una cuestión negativa el hecho de que los perfiles no sean los adecuados para que lideren al pueblo, ¿no? Hay cosas negativas, por ejemplo, hay algunos programas que desde mi punto de vista se manejan mal. Pero que no se hace con mala intención. Por ejemplo, las famosas, ahí donde se tenían a los niños, ¿cómo se llama? Las guarderías. A mí me hubiera gustado que esas guarderías estuvieran como están, pero que se hiciera una investigación, porque sí realmente había mucha simulación, había mucha corrupción en el manejo. Yo hubiera preferido que hubieran investigado todos aquellos que se corrompieron en el uso de esas guarderías, que daban nombres falsos y todo eso, y aplicarles la ley, porque ahora muchos niños están en esa atención debida. Pero no es porque sea un mal, sino porque yo creo, desde mi punto de vista, que se manejaron mal. Otros pueden pensar diferente a mí, ¿no? Pero yo lo veo. Otra cosa es que siento yo que en el debate nacional, en el mismo debate nacional, es Andrés Manuel López Obrador contra aquellos que están en contra de él. O sea, se nota que es la figura de él contra todos. Como que no hay un equipo que esté alrededor de él, que lo fortalezca, y digo, ahora resulta que aquellos que estaban luchando en contra de la corrupción también son corruptos. También eso es un contrasentido, ¿no? Pero eso yo pienso que a Morena, si no compone esas cosas, coincido con Porfirio Muñoz Ledo, su declive puede empezar muy poco. Los tienen que cuidarse. Precisamente lo que usted acaba de analizar muy bien es eso, ¿no? Morena depende al 100% de Andrés Manuel López Obrador. Si Andrés Manuel no va en la próxima boleta electoral, Morena puede empezar a decrecer. Entonces, ¿qué haría ese partido si no existe Andrés Manuel? ¿Cree usted que pueda tener el mismo riesgo que sufrió el PRD cuando él se salió de Morena? Yo veo el mismo riesgo. Yo veo que depende demasiado de Andrés Manuel López Obrador. Yo pienso que
la salida de Andrés Manuel del partido o el hecho de que se retire después de cumplir su sexenio va a provocar muchos tropiezos en Morena, porque no veo yo que salgan adelante, ¿no? Creo que tendrían que formar más cuadros, salir más gente al frente. Hay gente importante ahí que ya deberían no depender tanto de la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Tendrían que convertirse en líderes necesariamente, porque ahorita solamente se ve un liderazgo, Andrés Manuel López Obrador. Bien, profe, en la historia, aterrizándonos en lo local, usted fue una pieza importante, ya lo platicábamos hace ratito, en la elaboración del proyecto de Fernando Bautista Dávila. Usted estuvo ahí desde los inicios, ganaron la presidencia municipal la primera vez. ¿Cuál fue su experiencia en esa parte de la primera, del primer mandato de Fernando? Los 2 años. Los 2 años. Porque de ahí usted renunció y ya no estuvo, ¿no? Sí, yo me hago responsable de los 2 años, el primer periodo. De los 3 años que siguieron, no quiero ni hablar, la verdad. Yo hablo de los 2 años nada más. Creo que fue una época grande. Fernando era un gran ser humano, una persona que sí, efectivamente, venía de abajo. Buscó el apoyo de nosotros, a mí de manera particular me buscó, yo era dirigente de la CNOP en aquel entonces del PRI, se afilió a la CNOP, pidió que yo lo encabezara su lucha, nos preparábamos, nos reuníamos casi a diario, aprendimos juntos a manejar las estructuras, no le enseñé yo a manejar estructuras, aprendimos juntos, él y yo, y 2, 3 amigos, Fernando era una esponja, todo lo absorbía y lo mejoraba, ¿sí? Entonces, a mí me tocó hacer un peregrinaje, fuimos cuando el PRI no nos quiso dar la candidatura, él nos pidió a mí y al amigo Gaudencio, que ustedes deben de conocer, que buscáramos la oportunidad en otro partido porque ya nos habíamos dado cuenta que no teníamos nada que hacer en el PRI, ¿no? Nosotros renunciamos a través de la famosa comisión de enlace, aquella que mucha gente en Tuxtepec recuerda. Hubo varios partidos, entre ellos inclusive el Movimiento Ciudadano. Tuvimos la oportunidad de platicar yo tengo muy buenos recuerdos de Ulises Soto, era candidato. Ulises Soto nos ofreció la oportunidad de incluirnos en su plan de trabajo, darle la oportunidad a Fernando que él encabezara. Casi ya habíamos tomado el acuerdo con él. Ulises es un muchacho muy, muy, muy sensato, sensible. Pero cuando fuimos por la respuesta y para la integración, parece que el jefe de ellos dio marcha atrás y nos dijo que no, que no había interés. Fuimos a buscar a Benjamín Robles Montoya, por allá por la Cañada, andaba en campaña, le pedimos que nos diera oportunidad y le dijimos que traíamos un buen candidato, que Fernando era un buen candidato. Y es así como nos dan la candidatura, nos dan la oportunidad de armar la planilla. Yo les voy a una anécdota clara y todo el mundo lo sabe. Después de que acordamos irnos ¿cómo se llama? Al PT de Benjamín, a la primera persona que Fernando le habló para que formara parte de la planilla fue a mí. A mí me dijo, yo recuerdo que salimos de una reunioncita que teníamos con el grupo, me subí a su carro y ya por ahí por el hotel del rancho, por ahí cerca, me dice que yo fuera a formar parte de la planilla. Le dije que no, que yo no quería formar parte de la planilla, que yo quería que él fuera presidente municipal. Y en son de broma yo todavía recuerdo lo que le dije.
Le dije, yo sí te aceptaría cuando tú seas gobernador y que me hagas director del YEPO, le dije. Se empezó a reír nada más, ¿no? Es mucha ilusión esa, ¿no? Le dije, pero no quiero ser regidor. Estuvimos trabajando a estas alturas del partido, antes de entrar, ustedes deben de recordar, Fernando era aceptado por el pueblo, tenía muchas esperanzas en él. Era un hombre muy carismático, ayudaba a todas las gentes. El problema es que surgieron los aduladores. Ese fue el gran problema. Y le hicieron creer a mi amigo Fernando que ya no era de este mundo, que era de otro planeta, que era intocable. Y poco a poco aquel muchacho sencillo fue cambiando, ¿no? Y en ese momento vimos que el proyecto del que teníamos, muchos me preguntan, oye, ¿y por qué renunciaste? No les he dicho la verdadera razón, no se las voy a decir jamás, ¿no? Pero sí les puedo decir que una de las cuestiones fue de que habíamos hecho planes, nos habíamos reunido, habíamos hablado de que, por ejemplo, de que todas las obras iban a ser para las constructoras de Tuxtepec, para fomentar la acción económica, que iba a haber limpieza, que íbamos a luchar contra el diezmo, todo eso. Llegó el momento en que él me hizo entender de que eso ya estaba superado y que no iba a suceder. Nuestro alejamiento fue de esa manera, pero lo que yo creo que acabó con todo fue el hecho de que otro de los acuerdos es de que nos íbamos a quedar en la izquierda de manera permanente. Y en aquel entonces el PT representaba a la izquierda. Yo le dije que fuéramos a México, que buscáramos la manera de hablar con algún dirigente nacional, pero que él fuera candidato por el PT o por Morena. En aquel entonces era Morena quien dirigía la coalición aquella que se iba a hacer. Y me dijo que no, que él ya traía otros acuerdos. El gobierno del estado tuvo mucho que ver en las decisiones de mi amigo Fernando. Los aduladores, que hay algunos todavía por ahí andan, no lo dejaban ni respirar, ¿no? Es así como yo decido irme. No me corrió, no tuve ningún problema con él. Mi cariño, mi respeto, mi admiración por él siempre estuvo intacto, se lo demostré. Salí yo como funcionario, nos seguimos viendo, inclusive en 2 ocasiones me pidió que yo regresara a la administración. Hay testigos de ello. Yo le dije que no, que ya no tenía interés de regresar ahí, porque a mi edad yo trabajaba por proyectos, más que proyectos personales, proyectos políticos que significaran algo, ¿no? Y que pues no había un proyecto político el cual me agradara a mí, porque ya en aquel entonces ya estaba con Nueva Alianza, parece. Nueva Alianza. Estuvo como 3, 4 días en el Verde, le ofrecieron, pero el gobierno del estado le puso la charola para que él escogiera, ¿no? Y eso a mí no me pareció. Y yo repito mucho, Gaudencio y yo luchamos para que él lo dejara a la izquierda. No se pudo, no nos hizo caso, ni nos escuchó. Y bueno, pues esa es la historia pero sí tuvimos mucho que ver. Yo recuerdo mucho que el día en que yo le dije, porque yo manejaba y por cierto, la estructura que nos daba la información no era ni la de nosotros, que no teníamos ni dinero para armar una estructura. No teníamos ni para pagarle nosotros a los representantes. Él estaba más preocupado porque decía que con qué él iba a pagarle a los representantes de casilla. Yo le dije, no hombre, tú ya eres presidente municipal. Yo cuando le dije, tú ya ganaste la elección, ganamos con 16,000 votos en aquel entonces. Ya cuando seas presidente, ahí agárrale poquito ahí para pagarle a los que fueron tus representantes.
se empezó a reír nada más, pero así fue. En el gobierno de 3 años yo no tengo nada que ver, nada fue absolutamente. Usted hablaba de proyectos, en algún momento el equipo ese que empezó con Fernando cuando ganaron la primera contienda electoral, ¿pensaron ustedes realmente que Fernando podría ser candidato o un posible gobernador del estado? Yo estaba convencido, yo era el más convencido de todos. Yo era el que le decía a él constantemente que teníamos que hacer un proyecto y una carrera que nos llevara a pelear la gobernatura. Yo pienso que en este momento Fernando estuviera por las nubes. Si hubiera seguido aquella carrera que llevaba tan bonita, ¿no? Porque sí tenía posibilidades, tenía la capacidad para ser gobernador del estado. Tenía el carisma para hacerlo, tenía el interés y tenía la habilidad para hacer un buen equipo a nivel estatal. Yo fui, junto con varios compañeros, Nicho Rendón, Gaudencio López Solís, Hervis Mayoral y otros, éramos los que le decíamos, tú vas a ser gobernador del estado. Ahorita anduviéramos en campaña para gobernador. Lo que usted decía hace rato, pero usted, de lo que ha vivido, ve que el dinero y el poder cambia a la gente. Cuando se es débil, el dinero te vuelve corrupto y el poder te vuelve insensato. Pierdes el piso. Yo creo que eso es lo que ha acabado con la carrera de muchas gentes valiosas. Tuxtepec, sin duda, junto con Oaxaca, son los municipios que más dinero tienen en las arcas. Mucho dinero. Yo creo que muchos, he escuchado que muchos candidatos que van a ser buenos presidentes. Yo tengo una idea clarita. Si hubiera un candidato o un presidente municipal que acabara con el diezmo y que aplicara realmente los recursos en las obras, no necesita hacer mucho. Con eso y con una atención adecuada a la ciudadanía, ese sería un gobierno inolvidable. Yo veo veo mal que de manera natural alguien diga, es que fulano de tal, hay 200 millones de pesos para obras y automáticamente el 10% es de él. O sea, sácale el 10% a 200, son 20 millones de pesos. ¿Por qué de manera natural tiene que ser el diezmo para el presidente municipal? Si hubiera algún personaje que sea presidente municipal, que no agarrara el riesgo, que no se lo cobrara, que hiciera las obras bien, pasaría a la historia como el mejor presidente de Tuxtepec, indudablemente, que aplicara los recursos realmente como deben de ser. Con eso es suficiente para ser un presidente de historia. Usted decía hace ratito también de que después de que ganó la segunda vez, esos 3 años, usted no tiene nada que ver. ¿Usted cree que después de todo lo que pasó, todavía quede alguna esperanza para el davilismo o el davilismo murió con Fernando? Bueno, es que para mí, hablar de una corriente davilismo, herrerismo, no es sencillo, no es fácil, para eso la sociedad tiene que repetir patrones, ¿no? ¿Qué patrones dejó el davilismo en la sociedad? El tequio. El tequio no es un producto del gobierno de Fernando Dávila. En Oaxaca hay más de 400 municipios que practican cotidianamente el tequio en Oaxaca. Entonces, ¿qué es lo que nos dejó? El davilismo no existe. No, en este momento no existe. Iba abriéndose paso, pero en un momento dado se detuvo su caminar. Ese es mi pensamiento.
Hay algunos que dicen que el davilismo para mí no existe. En un momento del camino, del andar, se detuvo y ya no se convirtió en una corriente, ¿sí? Pero en ese equipo, Arturo, hay gente muy importante, hay gente muy inteligente, hay gente muy valiosa. Yo tengo una tesis. Si ese equipo se volviera a reencontrar y juntar, pero con visión, sin falsos alardes, se volvieran a juntar, tendrían la posibilidad de regresar, no como corriente davilista, sino como equipo político, porque ahí hay gente inteligente y valiosa, y la carrera se volvería más intensa por la próxima presidencia municipal. Si un equipo como el que usted dice, pues encaminara un nuevo proyecto, ¿serían cosas diferentes para Tuxtepec? Por ejemplo, hemos visto que en los últimos 20 años Tuxtepec, en vez de crecer ordenadamente, ha crecido por el impulso de la economía local, por el impulso de la gente trabajadora, pero muchos gobiernos, los gobiernos que pasaron, dejaron mucho que desear, ¿sí? No caminaron junto con la sociedad para que Tuxtepec ahorita fuera una ciudad, por ejemplo, industrial, una ciudad más grande económicamente, gracias a esos malos gobiernos, a lo que usted comenta, ¿no? ¿Cree usted que un equipo como ese sí pueda hacer un cambio a futuro para que Tuxtepec pueda crecer más? Sí, la misma posición geográfica de Tuxtepec lo hace merecedor de todo eso. Digo, en la ubicación de Tuxtepec, que es estratégica. Aquí concitan gente de Veracruz, de Puebla, para pasar a Centroamérica. Pues, o sea, Tuxtepec es paso de entrada, o sea, es lugar de paso, ¿sí? Por eso precisamente se ha convertido en un lugar a donde todo el mundo quiere ir, ¿no? Yo creo que sí hay esperanzas para Tuxtepec. Este mismo gobierno que tiene la oportunidad de pasar a la historia. El actual presidente es una gente, yo le veo muy bien intencionada. O sea, anda preocupado, anda buscándole, anda tratando de conseguir cosas para Tuxtepec. Entonces, esta misma administración tiene la oportunidad de pasar a la historia para componer las cosas en Tuxtepec. Un buen equipo, tienen gente valiosa en su equipo. No estoy de acuerdo en que se les señale porque en ocasiones se dice, es que fulano de tal no sirve. Somos muy dados a que no sirve aquel que está en mi lugar posible, ¿no? Si no me dan a mí y está otro, pues aquel no sirve, el que sirve soy yo, ¿no? Y no es cierto, tienen un buen equipo. Lo que debe haber es sensibilidad, liderazgo, saber conducir. O sea, un buen líder sí puede lograr. Yo creo que Irineo puede lograr eso, ¿sí? Tiene la capacidad para hacerlo. Y hay esperanza, y por el bien de Tuxtepec yo creo que nos conviene que triunfe Irineo en su gestión, ¿no? Su vida, de lo que hemos visto en esta entrevista, su vida ha estado envuelta en dos grandes amores, podríamos decirlo. Uno es la educación y el otro es la política. En un análisis personal, ¿con cuál de los dos se quedaría y por qué? Indudablemente con la docencia, sin dudarlo. La docencia te da muchas satisfacciones, Arturo. El tener contacto con grandes personas, esos muchachos, esos que sueñan, que luchan, y en donde tú puedes despertar el interés, donde tú puedes, hay veces con una palabra, con un ademán, con algo puedes incentivarlo. Eso es importante. Ser maestro es algo inigualable. ¿Cómo le gustaría, profe, que lo recordaran a usted? Cuando usted ya no esté, ¿cómo le gustaría que fuera usted recordado? Como el profesor Herrera. Así. Como el profesor Herrera, el maestro Herrera.